Sí, profe, buenos días. Bueno, hoy estoy transmitiendo nada más ni nada menos que desde mi oficina en la Universidad Nacional. Estoy muy contento, ya digamos con permisos que se tramitan previamente. Tengo entendido que por el momento es para profesores y administrativos y algunos cursos que requieran presencialidad como laboratorios permiten el acceso. Eh, digamos que un poquito engorroso pues el estar como explicando y dando justificación de por qué venir y reportar síntomas, pero eso uno se acostumbra pues. Entonces me dieron, había pedido permiso por el resto de año, pero no lo han sino por una semana. Eso estoy transmitiendo desde acá, por fin, después de toda esta cuarentena. Es bueno retomar pues el espacio de trabajo que piensa uno es un poco más calmado que, que en la casa, ¿cierto? Las dinámicas de la casa no son como para trabajar, piensa uno. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Bueno, entonces damos inicio pues a la clase 10. Entonces, hasta ahora hemos visto, digamos, metodología relacionada con el tratamiento del caso de un único confusor. Entonces, la información se asume que está en una tabla 2x2 y que esa misma información se puede desagregar de acuerdo a los niveles de una candidata a ser confusora. Pero en la práctica puede ser que algunos confusores estén, digamos, actuando de manera conjunta y con el método que hemos visto de Mantel-Hansel no es posible la detección de múltiples confusores. Entonces, para eso se requiere, pues, digamos, el uso de modelamiento. Acá yo lo menciono, que en el texto pues también lo mencionan, pero aquí no se le da en el curso de epidemiológicos 1 un tratamiento completo, el cual sí se le da en el curso de epidemiológicos 2. Entonces, en la práctica se pueden presentar varios confusores y no solo uno como se ha venido suponiendo hasta el momento. En estos casos, el método de estratificación sirve para estudiar confusión y representa una extensión del método visto para un solo confusor. Entonces, en el caso de un confusor C sub 1 con K sub niveles y otro confusor C sub 2 con K sub 2 niveles, se tienen en total K sub 1 por K sub 2 estratos. Por ejemplo, si K1 es igual a 2 y K sub 2 es igual a 6, se tendrán dos estratos. En estos casos, la interpretación de múltiples confusores ya no es tan simple. En el caso general de L confusores, se tendrán K sub 1 por K sub 2 por K sub L estratos. Acá, en realidad, este caso es el que uno enfrenta cuando está trabajando con modelos que tienen variables de tipo categórico. Entonces, en realidad, todo el proceso de estimación, para que ustedes, digamos, dimensionen la dificultad que tiene el modelamiento entre muchas otras, que tiene que realizar el proceso de estimación con la información que va quedando en cada uno de todos estos estratos. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo usted tiene una variable que es género con 2 niveles, otra variable que es nivel socioeconómico con 6 niveles y otra variable económica que es historia familiar, entonces tendría 6 por 12 por 2, 24 estratos y así sucesivamente. Entonces, a medida que el número de estratos aumenta, la posibilidad de encontrar bajas frecuencias en esas celdas definidas por cada uno de esos estratos va a ser menor. Entonces el proceso se puede llegar a complicar. ¿Sí? Bueno, entonces en el caso de múltiples confusores, el efecto de cualquier confusor puede ser completamente distinto cuando un segundo confusor es considerado. Por ejemplo, puede ser que tomar café es confusor para la relación entre fumar y un cierto tipo de cáncer. Sin embargo, tal vez controlar por tomar café no tiene efecto cuando la relación fumar-cáncer sea controlada por consumo de alcohol. Y esto puede deberse a que tomar café y tomar alcohol
pueden estar relacionados. Y puede uno, digamos, pensar en otros posibles confusores. Entonces, el punto que yo quiero resaltar acá es que ya, digamos, no es tan directo y tan intuitivo evaluar efecto confusor cuando hay múltiples candidatos, como si lo puede hacer uno cuando tiene solamente un único confusor. Entonces, lo que se requiere es de nuevas metodologías, de nuevos enfoques para estudiar el caso de múltiples confusores, ¿sí? Sin embargo, yo pues aquí lo resalto porque es una pregunta que fácilmente puede surgir y es muy natural hacérsela. Pues si ya sé cómo evaluar un solo confusor, ¿qué hacer en caso de que yo quiera evaluar múltiples confusores? Entonces, por otra parte, pero de todas formas el efecto va a ser el mismo. O sea, el no controlar por múltiples confusores puede llevar a inferencia espuria, a reportar asociaciones que son falsas o que están enmascaradas por el efecto de confusores, ¿sí? Entonces, bueno, entonces si la relación fumar-cáncer se ajusta por tomar café y té simultáneamente, es posible que este efecto conjunto se desvanezca. Deme un segundito, por favor. Bueno, entonces, por otra parte, si la relación fumar-cáncer se ajusta por tomar café y té simultáneamente, es posible que este efecto conjunto se desvanezca. Entonces, en este caso se puede concluir que café puede ser por sí mismo un confusor, pero no en conjunto con tomar té, posiblemente porque estén inversamente relacionadas. Este fenómeno se conoce como confusión de confusores o interacción de confusores o confusión conjunta. Las causas de confusión de confusores pueden ser muy sutiles. En general, no se puede predecir cuál será el efecto conjunto o ajustado simplemente al observar su interrelación y su relación individual con la enfermedad. El asunto es cómo ellos afectan la relación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Y esto sí, definitivamente es crucial. Lo que pasa es que uno en la práctica generalmente enfoca más la atención como a candidatos a ser confusores, pero en realidad uno no considera demasiados, porque el problema puede llegar a complicarse y empezar a encontrar cuestiones extrañas que van como en contra del sentido común. Entonces, en todo caso, conservar la metodología de Mantel-Hansel tal como la hemos venido viendo hasta ahora es muy útil, y reconocer que es un paso que uno debe dar siempre que esté estudiando relaciones. O sea, cuando usted esté trabajando con tablas 2x2 y encuentre una relación, mírela con cierto grado de desconfianza y luego hágale la prueba de confusores para ver si esa es una asociación que realmente soporta el filtro de confusores. Y esa es la parte importante. O sea, es posible que usted encuentre una asociación que lo entusiasme, que la entusiasme bastante, pero puede que sea una asociación espuria, una asociación falsa, y faltaría el paso de evaluar si hay posibles efectos confusores. ¿Sí? Entonces, ese es como uno de los mensajes que en el texto de Woodward uno encuentra repetidamente a lo largo de muchos capítulos, y es que el evaluar confusión hace parte de las buenas prácticas estadísticas, y uno como estadístico, como profesional, como generador de conocimiento, como científico de datos, debe adoptar en sus metodologías. ¿Sí? O sea, el ocultar, supongamos que usted encuentre una asociación espuria, ¿cierto? Supongamos que eso sucede allí. Y usted empieza a mirar el efecto confusor y ve que esa asociación
no era cierta. Pero entonces usted toma la mala decisión de no reportar el efecto confusor para hacer pensar que realmente encontró una asociación. Eso está en contra de todas las buenas prácticas estadísticas, está en contra del código de la Asociación Americana de Estadística, de la guía ética, está en contra de la guía ética de la Sociedad Colombiana de Estadística. O sea, uno debe, digamos, indagar los datos desde todos los ángulos. Y si al final del día resulta que dijo lo que los investigadores no querían encontrar o no querían que dijeran porque van contra de su hipótesis, así es la cuestión. Usted tiene que reportar lo que los datos digan. Así debe ser. Que si no, estaríamos haciendo un trabajo de trampa. Estaríamos simplemente acomodando la información, acomodando los reportes para decir lo que la gente quiere escuchar. No, los datos son una entidad que habla, pero hay que saberlos indagar, hay que saberlos enfocar, hay que saberlos procesar, pero siempre con la finalidad de obtener información que pueda llegar a ser de utilidad para la toma de decisiones. Esa es, digamos, una de las grandes ventajas que tiene la profesión estadística, pero también uno de los grandes riesgos, y es no caer en esas falacias o en esas tentaciones de reportar cosas simplemente a conveniencia. Entonces, en estos casos pues, de múltiples confusores, la manera más recomendable de evaluar la confusión conjunta consiste en comparar las estimaciones de riesgo ajustadas y no ajustadas. La palabra ajuste se puede referir a considerar duplas, triplas de confusores. Obviamente esto resulta muy impráctico y en la práctica se consideran todos los confusores simultáneamente. Por ejemplo, todos los factores de riesgo que se sospechan están relacionados con la enfermedad de interés. Entonces, damos un ejemplo acá. Kaufman et al. En el 83, Kaufman, Heinrich, Rosenberg, Nietinen y Shapiro, en un artículo que dice Nicotine and Carbon Monoxide Content of Cigarette Smoke and the Risks of Myocardial Infarction in Young Men. Dice, nicotina y monóxido de carbono y contenido de nicotina y monóxido de carbono en el humo del cigarrillo y el riesgo de infarto de miocardio en hombres jóvenes. New England Journal of Medicine. Esto es uno de las revistas de medicina más importantes del mundo. Es muy selectiva. Casi todo lo que se reporta allí tiene filtros de evaluadores, de pares evaluadores muy, muy estrictos. Entonces, generalmente lo que allí se publica se considera que son guías muy importantes desde el punto de vista de salud pública. Bueno, entonces estos describen un estudio de casos controles. Recuerde que todavía está por definir bien a qué se refiere caso y control. Pues uno ve el nombre y dice, pues casos son personas enfermas y controles son personas que no están enfermas. Si usted lo ve así de momento, va muy bien su intuición, pero todavía falta mirar todos los problemas que hay en la definición de un caso, en la definición de un control, en qué razón debo tomar yo los casos y los controles, qué problemas y qué ventajas tienen este tipo de estudios, por qué se usan tanto, por qué en algunos casos no se deben usar, qué medidas se deben calcular cuando usted está frente a un estudio de casos y controles, etcétera. Todo eso es parte que vendrá próximamente en este curso, ¿sí? Entonces ellos describen un estudio de casos y controles de fumar cigarrillo como un factor de riesgo para infarto, el cual fue llevado a cabo en algunas partes de Connecticut, Massachusetts, New York y Rhode Island. La tabla de abajo muestra resultados para diferentes niveles de fumar con base en 501 casos de infarto y 827 controles sin infarto, ¿sí? Ahí seguramente los investigadores inicialmente pensaban tener 500 casos y 1000 controles para tener una razón de 1 a 2, o sea, por cada caso 2 controles. Y seguramente lo pensaron así, pero este número es lo más normal que suceda. ¿Por qué? Porque hay abandonos, porque hay personas que se enferman severamente o se van de la ciudad
Entonces esos tamaños se van deteriorando, o alguien participa y de un momento a otro sin razón alguna se va al estudio, ¿sí? Entonces esos cambios en los tamaños muestrales generalmente son así, o sea, es muy difícil encontrar uno que dijera, por ejemplo, 500 casos de infartos y 1000 controles. Uno diría, ¿qué pasó acá? Sí, tienen que ser muy de buenas, tiene que ser que les regalen pues a los pacientes cosas de manera que los mantengan adheridos, o sea, tiene que ser un programa que mantenga muy contentos los pacientes para que no se vayan. Pero incluso así se van. Yo cuando estuve haciendo mi doctorado en la Universidad de Kentucky, yo trabajaba en el Sanders Brown Center on Aging, que es el centro de investigación de envejecimiento Sanders Brown, en la unidad de bioestadística, pero en ese edificio pues hay investigación desde muchas ópticas tratando de entender los problemas que aquejan a las personas, a los adultos mayores, especialmente aquellos relacionados con las habilidades mentales. Entonces allí estudian Alzheimer, allí estudian demencia por cuerpos de Levy, Parkinson y una gran cantidad pues de desórdenes que pueden causar problemas de memoria en adultos mayores, ¿sí? Entonces a ellos van y los traen, les preparan, digamos, unas bienvenidas muy calurosas, les hacen exámenes médicos gratuitos, etcétera. Y aún así hay personas que deciden luego no volver, ¿sí? Pues por muchas razones. Posiblemente el viaje de traslado desde el sitio donde viven hasta hasta el hospital puede ser traumático, así sea que lo recojan en helicóptero, porque hay personas que viven en sitios muy remotos. Por muchas razones una persona puede decidir no participar en un estudio. Entonces esos números son muy comunes, así como están ahí. A esos son los que uno debe creerle. Si yo hubiera de un 500 y un 1000, yo digo, esos datos fueron acomodados ahí de alguna manera, aunque pues no descarta uno que pueda llegar a mantenerse esas razones, ¿sí? Bueno, entonces mire que en esta tabla, en la primera columna, está el estatus de fumar. Entonces tiene varias categorías. Dice, nunca fumó, exfumador, o sea, fumaba y ya no, menos de 25 cigarrillos al día, entre 25 y 34 al día, entre 35 y 44 al día, o de 45 para arriba. ¿Sí? Hay personas que fuman así. O sea, hay personas que a veces tienen un cigarrillo prendido en una mano y se lo olvida y ya tienen el otro. Yo conocí un profesor que era de esta escuela que en aquel entonces los profesores podían fumar en el salón de clase, ¿cierto? Te recuerdo dos anécdotas con él. Una vez yo caminando por el 21, cuando salió una niña tosiendo pues de clase y echando humo por el cabello. Ay, no, qué cosa tan horrible. Sí, claro, pues el profesor, le tocaba clase con el profesor que fumaba, pero demasiado. Yo creo que él estaba del orden entre 35 y 44 cigarrillos al día fácilmente. Y entonces, claro, la afectó, ¿cierto? Y otra que a mí me tocó ver clase con ese profesor y lo veía a veces con 2 cigarrillos en la mano, ¿sí? Entonces, estas dosis de fumar son muy, muy comunes, ¿sí? Entonces, aquí se calcula acá se está reportando, miremos qué dice aquí, ajuste múltiple por edad. Estos son ORs, ¿sí? Entonces, esto es un OR crudo, ¿cierto? El OR crudo es el que va saliendo de tablas 2x2, ¿cierto? Aquí pues no está, digamos, el estatus de la enfermedad, pero aquí se sabe que hay casos de enfermedad y otros que no lo son, ¿cierto? O sea, sería el estatus de casos y control el que define tener o no la enfermedad. Que un caso tiene la enfermedad y un control no la tiene. Entonces, con eso se calcularían estos valores. Habría que tener pues los datos, por supuesto, a mano para poder verificar estos datos. Ajustado por edad es con el método de Mantel-Hansel. Ese es el método tradicional para hacer ajuste de ORs o de riesgos relativos, para hacer ajuste por confusor. Y ajuste múltiple es el OR, pero ajustado, digamos, con una regresión logística,
digámoslo, ¿sí? Entonces, de todas formas, uno ve que todos los métodos muestran una relación creciente a medida que la dosis de fumar aumenta, ¿cierto? Entonces, mire acá, o sea, que ve que entre los casos y los controles no hay diferencia en términos de sufrir infarto, ¿cierto? Y va aumentando, lo mismo acá, ¿sí? Lo mismo acá. Bueno, entonces este es ajuste múltiple por edad, región, tratamiento para hipertensión, historia de colesterol elevado, tratamiento para diabetes mellitus, que es una enfermedad autoinmune, o sea, son enfermedades incurables, historia familiar de infarto, score de personalidad, consumo de alcohol, religión y estatus marital. ¿Sí? Entonces, mire que hacer el ajuste múltiple es más adecuado hacerlo por medio de modelamiento. ¿Sí? Eso será un tema que veremos en el curso de epidemiológicos 2. Entonces, observe que ajuste por edad reduce el efecto de fumar acá, ¿cierto? O sea, cuando se compara, pues, 1,5 con 1,1, este aquí permaneció igual, este bajó un poco, este bajó, ¿cierto? Mientras que el ajuste por múltiples confusores incrementa el efecto, excepto en no fumadores, ¿cierto? Acá, en exfumadores. De resto, este va de 2,1 a 2,5, de 2,5 a 2,9, de 4,1 a 4,4 y de 4,4 a 5. Entonces, claramente se puede decir que el estatus actual de fumar tiene un efecto real sobre el infarto, sin importar el efecto de la edad u otros potenciales confusores que se toman juntos. O sea, este ajuste múltiple por todas estas covariables no enmascaró esta relación que se está viendo. ¿Y cuál es? Que a medida que se aumenta la dosis de fumar, hay mayor chance de tener infarto, de tener un infarto, ¿sí? Eso es lo que se está viendo acá. Si aquí, por ejemplo, hubiera dado valores muy diferentes a este y que no fuera creciente, entonces uno dice, ahí por ahí un confusor que está, digamos, desvirtuando esta asociación que yo estoy observando acá. Listo. Entonces, siempre que se registre información en múltiples variables, cada una de ellas se debe considerar como un factor de riesgo en presencia de las otras variables como confusores. En algunas situaciones, una variable específica puede actuar como el factor de riesgo o como uno de los confusores, y tal vez sea el único, ¿sí? Ahí yo vuelvo y los invito a que estén revisando bien las notas de clase. En la clase anterior vimos bastante relacionado con este tema, ¿cierto? En la clase 11 también pues vamos a seguir, digamos, estudiando el tópico de confusión e interacción, ¿cierto? Pero yo necesito que ustedes entiendan muy bien ese tópico, y mire que ya es un ejercicio que depende en gran parte de ustedes, de ir a revisar las notas, de generarse dudas, de asistir al horario de atención y discutirlas. O sea, el horario de atención no debería ser un espacio únicamente para atender preguntas motivadas por tareas, sino preguntas que se motiven producto de una lectura juiciosa del material, ¿sí? Y eso es un ejercicio que lo tienen que hacer ustedes. Yo acá, digamos, como profesor trato de explicar de la mejor manera posible los conceptos que vamos viendo, resaltar su importancia. Desde mi perspectiva de consultor en bioestadística, me resulta muy útil todo este tipo de metodologías, entonces yo trato de transmitirles ese mensaje a ustedes para que lo incorporen en sus rutinas como consultor y también lo incorporen en su proceso de aprendizaje como estadísticos. Esa, digamos, es una responsabilidad mía como profesor. Para mí resulta muy responsable que un profesor tenga experiencia en un campo y no lo quiera compartir con los estudiantes, porque para mí, la razón de ser mía como profesor se llama estudiantes, punto. Esa dicotomía es la que justifica que yo esté acá y que ustedes estén allí al otro lado esperando
que yo les comparta cosas que les van a ser útiles en sus vidas profesionales. Pero esto es un ejercicio en el cual ustedes aprenden de mí y yo aprendo de ustedes. Pero en la medida que ustedes se comprometan más a leer con más profundidad, seguro van a aprender mucho más y a mirar otras fuentes, a tratar de leer artículos de los que yo coloco allí. O sea, muchos de esos artículos yo hay partes que no comprendo, pero sin embargo yo leo, yo trato de mirar el resumen de qué se trata y en algunos de ellos emprendo la lectura. Algunos son facilísimos de leer, otros son supremamente complicados y que a veces son productos de tesis de varios años de un grupo de estudiantes y de asesores tratando de construir una idea, ¿sí? Entonces es una invitación pues a que vayan estudiando y practicando de manera que esto se les vuelva cotidiano, no ver el curso como, ese curso de relleno, ese no es obligatorio, no. Créanme que por lo menos desde mi perspectiva como consultor me resulta muy útil todo este tipo de metodologías, ¿sí? Y si uno va y mira la historia estadística, hay allí muchas de estas metodologías que han marcado hitos en la historia de la estadística. Y todo el Mantel-Hansel es un método supremamente apreciado más en otras comunidades que en la misma comunidad estadística. Esas son de esas paradojas que tenemos nosotros en estadística, ¿cierto? A veces le pasa a uno, como yo no sé si ustedes han visto, que los carros de los mecánicos son tremendas chatarras. Y uno diría, pero ¿por qué si es un carro de un mecánico debería ser un carro bien lujoso, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros como estadísticos no le prestamos ni valoramos lo que tenemos a mano. A veces otras comunidades valoran más las metodologías que son puramente estadísticas. Entonces, les dejo esa reflexión y seguimos acá con el tema. Entonces, mire acá, como para resumir lo que hemos visto en relación a confusión e interacción, reconociendo que todavía falta profundizar mucho más en interacción, ¿cierto? Vimos un ejemplo que tanto confusión como interacción son modificadores de las asociaciones, son modificadores de los efectos, son modificadores de la manera en que reportamos riesgos. Entonces, acá lo que vamos a ver a continuación es como un pequeño resumen que le va a servir a usted mucho para la toma de decisiones. ¿En qué sentido? En si reporto o no, o una medida ajustada o no, o si reporto una interacción, porque es que mira que uno se encuentra en esa situación. Uno dirá, pero no es más fácil que yo tenga, digamos, la tablita 2x2, ¿cierto? No era más fácil, ¿cierto? Porque uno puede llegar a pensar ese tipo de cosas. Entonces dice, pues si yo tengo acá la tablita 2x2, ¿cierto? Aquí, si usted está diciendo que estoy gomoseando con la tablet, sí, tiene toda la razón. ¿Sí? Usted puede tener acá una tablita con A, B, C y D. Usted ya va a calcular o phi o lambda. Y si encuentra una asociación, entonces usted dice, listo. Ya. No se salte el paso que hemos visto acá. Con esta tabla es un poquito difícil escribir, porque es que usted tiene que estar mirando la pantalla, ¿cierto? O sea, al desagregar acá la información, es un paso que usted no se debería saltar. Nunca. ¿Sí? Entonces usted desagrega con respecto a estos niveles de esta confusora, ¿cierto? Usted desagrega con respecto a estos niveles que hay acá. ¿Cierto? Entonces obtiene un conjunto de lambda 1, lambda 2, etcétera, hasta lambda L, ¿cierto? Y entonces la intención de lo que vamos a ver acá es qué hacer con todo eso. Ya nosotros tenemos algunas ideas de qué hacer, pero vamos a verlo acá.
Entonces, mire la pregunta tan interesante. ¿Qué hacer cuando la asociación medida a través de los estratos de la confusora no es homogénea? O sea, ¿qué hacer cuando estos lambdas, que hay acá, qué hacer cuando lambda 1 o lambda i es distinto a lambda j para algún i distinto de j? O sea, ¿qué hacer acá? ¿Qué hacer? Porque la homogeneidad se refiere al hecho de que lambda 1 sea igual a lambda 2, sea igual a lambda gorro L. Esta es la homogeneidad. Y aquí es no homogeneidad. ¿Sí? Entonces tenemos la dicotomía homogeneidad versus no homogeneidad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando esa asociación no es homogénea? Entonces, suponga la siguiente situación. Acá tenemos la tabla global, que esta tablita que hay acá es el equivalente a esto. Usted tiene toda la información. Tiene toda la información acá. Y estas otras tablitas que hay acá son la desagregación de estos n datos que tengo acá de acuerdo a los niveles de un potencial confusor. O sea, serían como estas tablitas que hay acá. ¿Sí? Entonces, en cada una de ellas, tanto en la global como en cada una de estas tablas desagregadas, yo calculo la misma medida de asociación. Entonces, si aquí calculé el OR, aquí calculo uno R1, o R2, o R3. Si aquí calculo un lambda, entonces aquí calculo lambda 1 gorro, lambda 2 gorro y lambda 3 gorro. Entonces, mire que acá siempre estamos viendo la asociación entre X y Y, X y Y, X y Y, que es la misma que hay acá, pero desagregada. ¿Sí? Entonces, suponga que estos lambda de acá no son homogéneos. O sea, que lambda 1 gorro es igual a lambda 2 gorro, pero es distinto a lambda 3 gorro. O que lambda 2 gorro es distinto a lambda 1, a lambda 3, o que todos son diferentes. ¿Sí? Todas las posibles combinaciones ahí. Entonces, el siguiente algoritmo, que es un diagrama de flujo, puede ser útil para tomar decisiones en caso de que la confusión esté presente. Entonces, si la asociación es... Entonces la pregunta es, ¿hay asociación homogénea? O sea, no estamos preguntando si tenemos esta característica acá. ¿Tenemos esta característica? Entonces, si la respuesta a esa pregunta es no, entonces es porque hay una interacción. Entonces se informa la interacción y se describe, se dice quién está interactuando con qué. Ahora, si la asociación es homogénea, o sea, si los lambda 1 gorro, lambda 2 gorro son iguales, entonces se recurre a una medida única ajustada. Por ejemplo, un promedio o un promedio de Mantel-Hansel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas son homogéneas, entonces usted lo que va a hacer es calcular el promedio de todas ellas o el promedio de Mantel-Hansel con todas ellas. ¿Sí? Entonces, luego pregunta, ¿la medida ajustada es igual a la medida cruda? Entendiendo por medida cruda la medida global, la medida que usted obtiene con la tabla inicial. Esa es la medida cruda, medida no ajustada. ¿Sí? Entonces, si esa medida resulta ser igual a la que usted obtiene ajustando de acuerdo a estos estratos, si es igual, entonces no hay confusión. Quiere decir que al someter la medida de riesgo a lo largo de los estratos de la potencial confusora, que en este caso sería una Z, no cambió la que obtuve cruda o global. Entonces no hay un efecto confusor de esa otra variable. Pero si la medida ajustada no es igual a la medida cruda, pero hay homogeneidad, porque mire que si yo me fui por acá es porque había homogeneidad, sí hay homogeneidad.
Entonces, si son diferentes, entonces existe confusión y se reporta la medida ajustada. Entonces, mire la utilidad de este gráfico. Es el que permite, digamos, de una manera compacta ver qué debo hacer yo y qué acciones debo tomar de acuerdo a los resultados que vaya observando con esos datos reales. Pero que hay que reconocer que este tipo de cosas se hace es con datos reales. O sea, acá estamos en una situación hipotética de una tabla 2x2 y estas tablas 2x2. Pero ya vimos con el estudio escocés de salud de corazón y algunos otros ejemplos que se pueden construir estas tablas. O sea, usted puede enfrentar situaciones de estudios muy importantes donde a usted se le encomienda generar información. Es que mire que la labor del estadístico no es una labor terciaria ni mucho menos, es una labor primaria y de una altísima responsabilidad. Es que, digamos, las recomendaciones que usted va a dar pueden impactar seriamente poblaciones. Entonces hay que ser muy cuidadosos, hay que ser supremamente cuidadosos en la manera en que se hace ese reporte de esos hallazgos y esa generación de conocimiento. Es que eso es una labor que hace que la estadística sea tan bonita y tan importante. Y que a nosotros, digamos, nos estén buscando permanentemente. Ayer por ahí vi una oferta no recuerdo la empresa, no recuerdo, una empresa grande como de analista de riesgo, ¿cierto? Es una de estas empresas grandes, el nombre no lo recuerdo, pero ahí lo tengo en el correo, y seguido están llegando ofertas pues para estadísticos. ¿Por qué? Porque es que hay datos, pero la mayoría de gente no sabe qué hacer con ellos. Y peor aún, hay gente que cree que sabe qué hacer con esos datos y ahí es donde empiezan a generarse las recetas para el desastre. O sea, es como si yo me pongo a arreglar zapatos, yo no sé arreglar zapatos, yo no tengo entrenamiento de zapatero. Eso es lo mismo que la misma trampa en que caen personas que creen que son capaces de hacer todo, empiezan a dar estadística y hacen mala estadística. Entonces, al final, terminamos muchos de nosotros marcados como si hiciéramos mala estadística, por el hecho de que alguien decidió hacer estadística sin saber cómo hacerla. Entonces, la estadística, en la medida que se haga observando altos estándares de ética y apuntándole siempre a la generación de conocimiento de calidad, siempre va a ser estadística de alto nivel. Pero si uno coge la cuestión muy a la carrera y a reportar cosas sin sentarse a pensar qué es lo que está reportando, sin sentarse a pensar si está entendiendo el problema que tiene al frente, entonces ahí se mete en un lío. Les pongo un ejemplo. El estudio que yo estoy participando, ¿cierto? Hice unos análisis preliminares muy interesantes en una primera reunión que tuve con el doctor Juan Manuel Anaya. Todo apunta pues como en la dirección de las hipótesis, pero luego de que hice yo ese análisis me puse yo a volver a mirar esos datos. Yo, estos datos tienen algo extraño por acá. Entonces me voy a reunir con él de hoy a mañana, estoy esperando que me confirme para que me clarifique bien antes de yo hacer el reporte final de los hallazgos. Porque yo debo tener claridad. Yo cuando lo vi inicialmente, yo le pensé un rato. Cuando yo digo un rato, son horas. Y listo, este trabajo lo puedo enfocar por este lado. Pues voy a hacer esta primera etapa, la hice. Claro, precedía, digamos, de un análisis descriptivo que yo siempre hago para familiarizarme con los datos y con los detallitos que lleguen a tener. Y después digo, voy a la segunda etapa, muy bien. Le reporto a él y a un estudiante que él tiene los hallazgos y sí, todo apunta pues como en la dirección de lo que se espera. Parece que el tratamiento con plasma convaleciente, digamos plasma que les traigan a personas que se curaron de COVID y que se le transfiere a personas con COVID que están graves, tiene un efecto protector, ¿sí? Aunque los niveles de gravedad y las comorbilidades a veces hacen que el tratamiento no sirva para nada. O la persona se dejó coger mucha ventaja, o era una persona que tenía otra enfermedad en un estado muy avanzado, entonces no hubo nada que hacer, ¿sí? Entonces hay que comprender bien de qué se trata, y el problema que yo tengo es que hicieron como muchísimas mediciones en cada persona, como que iban monitoreando pues seguido. Entonces esa es la parte que yo necesito tener claridad
pero hasta ahora, pues, por lo menos, y que también es muy buena noticia, digamos, para el estadístico, en la parte de modelamiento, es que hay estabilidad numérica. Y es de esperarse, porque a pesar de que tienen pocos pacientes, tienen mucho dato. Entonces la cuestión parece que va por buen camino. Yo les estoy, pues, contando. Entonces, es para resaltar el hecho de que nosotros adquirimos, digamos, una connotación y una importancia en la medida que nos involucremos en estudios reales. A nosotros no nos puede dar miedo hacer eso. Yo sé que hay estudiantes que son tímidos y son muy buenos. Uno no le debe dar miedo pararse frente a un panel de personas a contarle lo que encontró, porque esa es la razón de ser del estadístico. Contar los hallazgos, saber contarlos, ¿sí? Y no darle uno miedo a enfrentar problemas. Hay problemas muy templados y seguramente ustedes cuando estén sentados al mercado laboral, muchos problemas que le van a plantear, ustedes van a decir, uy, yo jamás vi esto. Y eso va a ser muy normal que les pase. ¿Por qué? Porque es que acá, digamos, no tenemos acceso a muchos de los problemas que hay en la industria. Una forma de saber qué tipo de problema enfrenta la industria es meterse a ese sitio que llama kaggle.com, que pone unos retos y le pagan a los grupos o a las personas que sean capaces de resolverlos. Esos son problemas que se presentan en las industrias. Pero la mayoría de veces uno está enfrentando problemas que son muy cotidianos y se pueden resolver con todas estas metodologías que nosotros vemos acá. ¿Sí? Pero eventualmente lo retarán a usted con problemas supremamente difíciles que cuando usted hace el escaneo de qué es lo que tiene, se da cuenta que no tiene herramientas para resolverlo en el momento, pero también se da cuenta que con el esfuerzo, la dedicación, el leer y esforzarse genuinamente por resolverlo, va a encontrar una solución. Y eso sí no va a ser negociable para ustedes, muchachos. Ustedes van a llegar a la industria, ustedes van a tener que dar respuestas. Ustedes van a tener que dar respuestas a problemas. Y ustedes deben demostrar que le trabajaron a esas respuestas. No es que dice, uy, falta media hora para la reunión, yo hago esto aquí. No, eso ahí mismo se nota. Cuando las cosas se hacen a la carrera, el nivel de mediocridad de una vez se ve. Pero cuando alguien realmente valoró la importancia de un problema que le plantearon y valoró que es muy importante para esas personas que están esperando una respuesta, usted está trabajando interdisciplinariamente. Cuando usted reconoce que eso es así, usted reconoce la importancia del trabajo que está tratando de resolver. Entonces, de esa manera, usted llega a ser un buen consultor estadístico. Llega a ser alguien con quien todo el mundo quiere trabajar. Y yo tengo testimonios así, los que quiera, de personas que están hace rato trabajando en el mundo laboral y felices, de personas que empezaron la carrera pensando en irse para otras carreras, que se enamoraron de la estadística, se quedaron en la carrera y por hoy dicen, qué bueno haber tomado la decisión de quedarme en estadística. ¿Sí? Entonces, yo quiero que ese tipo de testimonios me los den muchos de ustedes a futuro. ¿Sí? Bueno, entonces mire, la utilidad acá pues es como una reglita de dedos, puede ser una receta, que cuando uno le presentan las cosas en receta es muy bueno. Lo que hay en este gráfico es todo lo que hemos visto en las últimas 2 clases y media más o menos. ¿Sí? Que no sé si son 2 clases y media o 3. Ahí está. Todo eso que hay en este diagrama de flujo es lo que hemos visto en las últimas clases resumido. Y ya sabemos cómo hacerlo. Ya sabemos cómo hacerlo en R. Ah, es un problema de Mantel-Hansel. Pásenlo. Venga, yo sé cómo meter los datos. Yo sé cuáles funciones son. También hay una que se llama EPR. Mire. Vea. Y sobre esa pues vamos a volver de nuevo. Si no es en esta clase, es en la siguiente. Entonces, bueno, para terminar esta clase es realmente corta, voy a ver algunos ejemplos de repaso de conceptos, como para recapitular todo lo que hemos visto, ¿sí? O parte pues de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, veamos un ejemplo. O sea, vamos a coger mucho de lo que hemos visto en las clases anteriores, excepto lo que tiene que ver con modelos de propagación, ¿sí? Yo creo que en la tarea que todavía no la he calificado, pero oje, pues algunas, pienso yo que tuvieron la oportunidad de darse cuenta de qué se trata
ese tipo de métodos y de lo interesantes que son. Esa es otra rama bien interesante que vale la pena aprenderla, ¿no? Que va a saber uno que el día de mañana ustedes estén trabajando en epidemiología, ¿cierto? O que alguien decida hacer la carrera de epidemiología, que es una carrera fascinante y que vale la pena hacerla. Y hay escuelas de epidemiología a nivel mundial supremamente buenas. Creo que les comenté en la Universidad de McMaster en Canadá, ¿cierto? Unos programas de epidemiología muy reconocidos a nivel mundial y tienen convenios acá con la Facultad de Medicina de la de Antioquia. Entonces, hay muchas opciones, hay en realidad muchos caminos que uno puede tomar cuando tiene el bagaje estadístico y los puede tomar con relativa facilidad, sin tener que nivelarse mucho en otras cosas. Bueno, pues veamos este ejemplo. Se desea evaluar la hipótesis de que la rubeola en el embarazo está asociada con malformaciones congénitas del recién nacido. En una investigación se encontró que había 75 niños de 100 con malformaciones congénitas cuyas madres padecieron rubeola y 20 niños de 100 sin malformaciones congénitas cuyas madres también tuvieron rubeola en el embarazo. Entonces piden construir la tabla 2x2 con esa información. B, calcule e interprete la medida de asociación asumiendo un estudio de casos y controles. C, calcule el porcentaje de riesgo atribuible a expuestos. Y D, haga una prueba de asociación. Entonces tenemos la tabla 2x2, factor de riesgo rubeola, sí, no, y malformaciones congénitas, sí y no. Pues hay 75 malformaciones genéticas asociadas a rubeola en la madre, 20 sin malformaciones genéticas, ¿cierto? Acá hay un problema con estos. Ah, no, aquí están los 100, aquí están los 100, no me equivoqué. Acá está pues la información. Entonces aquí hay 25 madres sin rubeola, pero que esos 25 casos se asociaron a malformaciones congénitas. Entonces hay 200. Entonces, para medida de asociación se va a calcular el OR. Entonces es el producto de los elementos de la diagonal, 75 por 80, dividido 20 por 25. Entonces da 12. Entonces, como se trata de un estudio de casos y controles, entonces es más apropiado hablar de frecuencia de ocurrencia en vez de factor de riesgo. En este caso, miren, cuando es un estudio de casos y controles, la interpretación del OR hay que prestarle mucha atención, porque es muy diferente a la interpretación del OR cuando usted tiene un estudio de cohorte o de prevalencia, o un estudio crossover, por ejemplo. En el estudio de casos y controles, recuerde que uno no dice, pues, en términos del riesgo de enfermar, no, porque es que ya usted seleccionó personas enfermas y no enfermas, sino que es en términos de la frecuencia de exposición al factor de riesgo. Entonces, en este caso, Figorro corresponde al cociente entre la frecuencia de eventos en expuestos sobre la frecuencia de eventos en no expuestos. Entonces, conclusión, la frecuencia de bebés con malformaciones en madres con rubeola es 12 veces la frecuencia de bebés con malformaciones en madres sin rubeola. Sí, esta es la forma en que se debe pues interpretar en casos y controles. El intervalo de confianza del 95 para phi requiere de la estimación del error estándar. Es el error estándar estimado, el logaritmo de phi estimado, que es la raíz de 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C más 1 sobre D en raíz, que es 0.34. Entonces, el exponencial de este intervalo sería el exponencial del logaritmo de 12, que Figorro nos dio 12 acá, más o menos 1.96, porque es del 95% y se utiliza normalidad asintótica, por 0.34, que es este error estándar. Entonces se toma E del logaritmo de 12 menos, tomo el menos acá, 1.96 por 0.34, E del logaritmo de 12 más 1.96 por 0.34, que da E a la 3.1513, E a la 1.818, que da 6.1595,
23.366. Entonces es un intervalo que está muy a la derecha del 1, ¿sí? Resaltando el hecho de que debe haber una asociación, ¿cierto? Ahí uno podría, digamos, responder esta pregunta. ¿Sí? Aunque la manera en que lo vamos a hacer acá es a través de una prueba chi cuadrado, pero acá, digamos, es otra forma de hacerlo por medio de un intervalo de confianza. Ahora, el porcentaje de riesgo atribuible en expuestos es el mismo riesgo relativo, es 0.916. Es OR estimado menos 1 sobre este, ¿cierto? Yo acá, bueno, aquí hay que hacer la aclaración, ¿cierto? El riesgo relativo y el OR son similares siempre y cuando la prevalencia de la enfermedad sea baja. Sin embargo, el riesgo relativo no se debe estimar en estudios de casos y controles. Entonces acá esta notica debería pues eliminarse porque lo que causa es confusión, ¿sí? Simplemente que estamos utilizando como medida de asociación el OR. Podríamos decir la misma fórmula para el RR, digámoslo así. Creo que eso fue lo que yo traté de decir, utilizar la misma fórmula y en vez del RR, cámbialo por el OR. Que ya reconocimos por allá en una parte que es un uso de una fórmula que es para el riesgo relativo y que se obtiene de manera directa con el teorema de Bayes. Pero no hay razón para pensar que con esa misma fórmula se obtenga el OR, sino que es una manera de decir, ¿qué pasa si yo utilizo esa fórmula que obtuve para el RR, pero reemplazo el RR por el OR? Entonces se queda así, pero la fórmula, usted ahí mira la demostración hace 4 o 5 clases, es con el teorema de Bayes, y utilizas el riesgo relativo y llega usted a esta forma, pero en vez de este OR acá llegas al riesgo relativo, pero usted la puede usar de esta manera para calcular el porcentaje de riesgo atribuible en expuestos. Entonces el 91.7, aquí pues redondeando es 91.6 de las malformaciones de bebés recién nacidos en los casos de malformaciones es atribuible a la rubeola materna. Entonces, la rubeola parece ser una enfermedad de muy alto riesgo en las madres gestantes. Y la prueba de asociación es esta, H0 OR igual a 1 versus H1 OR distinto de 1. Mire que es el poblacional. Entonces X2 es N por AD menos BC al cuadrado sobre A más B por A más C por C más D por B más D, que es la forma que adquiere el estadístico chi cuadrado en tablas 2×2, que es una forma muy simplificada y que usted puede incluso por acá arriba colocarle el factor de corrección de Yates si así lo desea. Entonces el N son 200, A por D 75 por 80, menos B por C que es 20 por 25, al cuadrado, aquí me falta el cuadrado, ¿cierto? Acá, hay que hacer esa corrección. A más B 75 más 20, A más C 75 más 25, C más D es 25 más 80, B más D es 20 más 80 y da 60.65. Y me falta este, pues acá, el cuadrado. El valor, ese valor calculado se compara con un chi cuadrado con un grado de libertad, ¿cierto? Que es el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Y este valor es 3.841. Como 60.65 es mucho mayor a 3.841, se rechaza H0. Y al estar este valor tan internado en la cola derecha de la chi cuadrado, ese valor P tiene que ser muy pequeño. Entonces, en estudio de casos de control se recomienda calcular el OR. En estudio de cohorte se recomienda el RR y el OR. En estudios de prevalencia o corte transversal se recomienda la razón de prevalencia. Pero en cualquiera que sea, el OR siempre se va a poder calcular. Esa es la ventaja. Entonces, veamos un ejemplo de razón de prevalencia. ¿Sí?
Recuerde que esta parte final de la clase es como si fuera un taller, ¿cierto? De todas formas, apenas termine acá, yo, si el tiempo lo permite, arranco unas 4 o 5 slides de la otra clase. Entonces, considere los siguientes datos de un estudio de prevalencia sobre presión arterial realizado en el Retiro, Antioquia, en 1974. La presión arterial. Entonces, si toma anticonceptivos y si tiene hipertensión. Sí, es como tratando de ver si el uso de anticonceptivos de alguna manera afecta la salud cardíaca, ¿cierto? El sistema cardiovascular. La hipertensión es una enfermedad supremamente grave porque puede causar accidentes cerebrovasculares sin previo aviso. Y es por el hecho de que las venas y la arteria están sometidas a mucha tensión, a más tensión de la que deberían estar. Entonces pueden sufrir una ruptura fácilmente y un derramamiento de sangre donde no debería, que en este caso es el cerebro, y puede tener consecuencias pues hasta que incluyen la muerte o daños permanentes muy severos. Entonces acá tenemos estos datos: toma anticonceptivos sí no, hipertensión sí no. Entonces ahí tenemos la distribución de esas frecuencias. 7 toman anticonceptivos y son hipertensas, 15 toman anticonceptivos y no lo son, 18 no toman anticonceptivos y son hipertensas, y 179 no toman anticonceptivos y no son hipertensas, para un total de 219 pacientes. Entonces, A, calcule la proporción de prevalencia de punto de hipertensión arterial en mujeres que toman anticonceptivos. B, proporción de prevalencia de punto de hipertensión arterial en mujeres que no toman anticonceptivos, y calcule la razón de prevalencia. Entonces, la parte A, que es la proporción de prevalencia de punto de hipertensión arterial en mujeres que toman anticonceptivos, es 7/22, o sea, es el R1 familiar para nosotros. Pero en realidad es la proporción de prevalencia de puntos de hipertensión arterial en mujeres que toman anticonceptivos. Entonces es 7/22, queda .3181. En las que no toman anticonceptivos, 18/197, 18 dividido 197, ese es el R2 minúscula que nosotros hemos venido calculando, y da .0914. La prevalencia de punto de hipertensión es mayor en las mujeres que toman anticonceptivos. ¿Sí? Y la razón de prevalencia es el cociente entre R1 y R2, que es .3181, que es este valor que hay acá, dividido .0914, que es 3.48. De la hipertensión se presentó 3.48 veces más en mujeres que tomaron anticonceptivos que en las que no tomaron anticonceptivos. Está en una razón de 1 a 3.5. Bueno. Ahora veamos un tema relacionado con pruebas diagnósticas. Una prueba diagnóstica es en realidad un método de clasificación. Cuando una mujer se hace una prueba de embarazo, se está haciendo una prueba de clasificación, que la puede clasificar como está embarazada o no está embarazada. Cuando una persona se hace una prueba de COVID, es una prueba de clasificación, o te puede mandar al grupo de los que sí tienen COVID o de los que no tienen COVID. Y así sucesivamente, pues habrá pruebas todas las que usted quiera. Yo voy a llevar a mi mamá a hacer un examen, la va a llevar a una prueba de clasificación. Entonces, uno lo que espera es que esa prueba de clasificación sea buena, que no vaya a ser que diga que la persona tiene una enfermedad sin tenerla, ¿sí o no? Entonces, lo que determina, o una de las medidas que determinan si una prueba diagnóstica es buena o no, se conoce como sensitividad y especificidad. Entonces, una buena prueba diagnóstica debe tener un buen equilibrio entre lo que se conoce como sensitividad y especificidad. En otras palabras, quiere decir que la probabilidad de falsos positivos y de falsos negativos sea la más baja posible. Entonces, si un clasificador le dicen a usted que es del 99%,
es porque la sensitividad y la especificidad son menores o están cercanas al 1%. O sea, la probabilidad de clasificar a alguien mal es muy baja. Entonces, mire que hay que tener en cuenta las dos. O sea, usted no quiere que lo clasifiquen como que tenga una enfermedad sin tenerla y tampoco quiere que lo clasifiquen como que no tiene la enfermedad cuando la tiene. O sea, usted no quiere caer en el grupo de falsos positivos o de falsos negativos. ¿Cierto? Falso negativo es decir, vos estás aliviado pero está enfermo. Y falso positivo es decir, estás enfermo y cuando estás aliviado. Tú no quieres que la probabilidad de esos dos eventos sea la más baja posible. ¿Te das cuenta? La probabilidad juega un papel fundamental en lo que tiene que ver con pruebas diagnósticas. Y eso depende de muchas cosas. Si uno va y mira la tecnología detrás, por ejemplo, de una prueba COVID de PCR, ¿cierto? De polimerasa chain reaction, reacción en cadena de polimerasa, eso es un logro tecnológico casi que de ciencia ficción, ¿sí? O esta otra con antígenos, que fue la que promovió mucho acá la de Antioquia. Creo que ellos fueron los que la descubrieron, si no estoy mal, porque ellos lograron secuenciar el ADN del COVID. Fue de los primeros a nivel mundial. Entonces, si uno entra a un laboratorio, eso es como entrar a un laboratorio de ciencia ficción. O sea, hay allí una cantidad de conocimiento increíble. Y aún así, esas pruebas tienen sensitividad y especificidad, sobre todo la PCR, más baja de lo que uno espera. Entonces, todos estos números que se reportan diariamente corresponden, digamos, a personas que fueron mal clasificadas. Hay testimonios de personas que dicen, ve, a mí la prueba de COVID me dijo que sí estaba enfermo. Yo estuve 15 días aislado y no sentí nada. Un asintomático, puede que el asintomático esté mal clasificado. Sí. La prueba de antígenos tiene mejor sensitividad y especificidad que la PCR, pero ambas corresponden, digamos, a logros tecnológicos supremamente sofisticados. ¿Sí? Entonces, la sensibilidad indica la capacidad de una prueba para dar como casos positivos los casos realmente enfermos, o sea, proporción de enfermos correctamente identificados. Es decir, la sensibilidad caracteriza la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad en sujetos enfermos. Y la especificidad indica la capacidad de la prueba para dar como casos negativos los casos realmente sanos. Desproporción de sanos correctamente identificados. Es decir, la especificidad caracteriza la capacidad de la prueba para detectar la ausencia de la enfermedad en sujetos sanos. Pues en pruebas diagnósticas se distinguen los siguientes eventos: enfermo, lo vamos a llamar así, no enfermo, E barra, resultado positivo R+, resultado negativo R-. En términos probabilísticos, la sensibilidad y especificidad se formulan como sensibilidad igual a la probabilidad de, dado que está enfermo, el resultado sea positivo. Y la especificidad es dado que no está enfermo, el resultado sea negativo. ¿Sí? Entonces, usando el teorema de Bayes, si se conoce la probabilidad de enfermar en la población, la probabilidad de que esté enfermo, dado que el resultado dijo que estaba positivo, ¿cierto? Porque puede ser que un resultado diga que está positivo, este estar aliviado. El ejemplo del asintomático o de la persona que la prueba de COVID dijo que tenía y la persona no estaba enferma. Pero puede ser que el resultado sea positivo y usted tenga la enfermedad. Esa es la probabilidad que se está calculando ahí en este momento. Entonces, por el teorema de Bayes, esto es la probabilidad de E por la probabilidad de R+, dado E, sobre la probabilidad de R+, donde la probabilidad de que el resultado sea positivo es que usted esté enfermo y sea positivo, o que no esté enfermo y sea positivo. O sea, puede ser en esos dos escenarios, ¿cierto? O sea, la probabilidad, o el evento más bien, el evento de que el resultado sea positivo se puede presentar de dos maneras: que el resultado sea positivo y la persona está enferma, o que el resultado sea positivo y la persona no esté enferma.
Entonces mire que este evento, R más intersectado E, al intersectarlo con R más intersectado de complemento, da vacío, ¿cierto? Que mire que el conjunto de enfermos intersectado, el de no enfermos, es el conjunto vacío. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de R más es la suma de estas dos probabilidades que hay acá. R más intersectado E más la probabilidad de R más intersectado de complemento. Que utilizando pues la regla de la probabilidad de la intersección nos lleva a esta suma de estas probabilidades. ¿Sí? Entonces los resultados posibles se presentan en la siguiente tabla. O sea, el resultado de la prueba es positivo o negativo y puede que la persona esté enferma sí o no. ¿Sí? Entonces si la prueba resulta positiva y la persona no tenía la enfermedad, se dice que es un caso de falso positivo. Si la prueba resulta negativa cuando la persona en realidad tenía la enfermedad, se dice que es un caso de falso negativo. Una buena prueba tiene probabilidades de falso positivo y falso negativo pequeñas. La sensibilidad se define como verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos negativos. En este caso es A sobre A más C. A sobre A más C. La especificidad de una prueba representa la probabilidad de que un sujeto sano tenga un resultado negativo en la prueba. La especificidad se define como especificidad igual a verdaderos negativos sobre verdaderos negativos más falsos positivos, que en el caso de la tabla 2x2 anterior sería D sobre B más D. La sensibilidad es la fracción de verdaderos positivos y la especificidad la fracción de verdaderos negativos. Ejemplo. Esto es un ejemplo que está, si no estoy mal, en un libro de probabilidad y estadística de Mendenhall, un libro que seguía la Escuela de Estadística hace algunos años, y este ejemplo pues me parece que es muy pertinente para ilustrar bien, aunque acá, digamos, está la forma en que usted calcula la sensibilidad y la especificidad en una situación real. Cuando usted resume la información en una tabla 2x2 y hace estos cálculos, usted está calculando o estimando la sensibilidad y la especificidad. Entonces, este ejemplo es muy curioso. Dice, un suero de la verdad se le aplica a un grupo de sospechosos donde solo el 5% de ellos ha cometido un crimen. Se sabe que el suero es 90% confiable cuando el sospechoso es culpable y 99% cuando es inocente. O sea, pues este es un ejemplo ficticio, pues, pero sirve para ilustrar la cuestión. Entonces, si a un sospechoso se le aplica el suero y el resultado es culpable, ¿qué probabilidad hay de que en realidad el sospechoso sea inocente? Entonces, sea E el evento en que el sospechoso ha cometido un crimen. E barra, sospechoso no ha cometido crimen. R más, resultado de la prueba es positivo, o sea, decir que es culpable. Entonces, la probabilidad de E es 0.05 de la información del problema. Probabilidad de E complemento es 0.95. Ambas deben sumar 1. Entonces, la sensibilidad es la probabilidad de que dado que cometió el crimen, ¿cierto?, la prueba diga que lo cometió. La prueba diga pues que es positiva. Entonces es 0.9. Y la especificidad es la probabilidad de que dado que no cometió ningún crimen, la prueba diga que no lo cometió. Es 99, ¿cierto? Esto es un buen valor acá. Que nadie va a querer que lo culpen de algo que no hizo. Entonces la probabilidad de R más dado de barra es 1 menos la probabilidad de R menos dado de barra. ¿Cierto? Por la probabilidad del complemento. En el caso pues condicional. Entonces da 1 menos 0.99, que es 0.01. Entonces la probabilidad de E barra dado R más por el teorema de Bayes es la probabilidad de E barra por la probabilidad de R más dado E barra sobre la probabilidad de R más, donde la probabilidad de R más, siguiendo la formulita pues que vimos unos 2-3 slides atrás, esta de acá, está por esta expresión que hay acá,
y haciendo los reemplazos, porque yo conozco todas y cada una de estas probabilidades. Probabilidad de es 0.05, probabilidad de R más dado es 0.9, más 0.95 por 0.01, da 0.0545. Entonces, reemplazando acá y todas estas otras probabilidades, da 0.1743. Entonces, esta es la probabilidad de falso positivo, un inocente declarado culpable. ¿Sí? O sea, alguien que no tiene COVID y dice que tiene COVID. La prueba PCR tiene un valor cercano al 30% acá. Es bastante alta. ¿Sí? Entonces, suponga que lo que pasa es que hay que dar el beneficio de la duda. Si la prueba dijo que tenía, usted tiene que tratar a la persona como si lo tuviera. Así la persona entra en aislamiento 2 semanas y al final de las 2 semanas dice, ni estornude ni una vez siquiera. Y seguramente no tenía nada, ni me dio fiebre, nada. Y muchos testimonios hay en ese sentido. Bueno, suponga que se está investigando la posible asociación entre los factores de riesgo A y B. Vamos a ver el concepto de interacción. ¿Listo? Yo lo ilustré, creo que fue la clase pasada, con un gráfico pues muy simple, pero acá vamos a verlo de una manera más completa. En todo caso, hasta este momento, nosotros entendemos la interacción como algo que modifica la asociación. O sea, tiene un rol similar al que tiene la confusión, pero confusión es una cosa e interacción es otra. Ahora, con el método que nosotros tenemos de desagregar información, de esta manera, nosotros podemos ver si hay confusión o si hay interacción. Entonces vamos a ver como el concepto de interacción desde una óptica más amplia. Entonces suponga que se está investigando la posible asociación entre los factores de riesgo A y B y un evento de interés, por ejemplo, enfermedad o muerte. Entonces se dice que hay interacción entre A y B si el efecto de A sobre la enfermedad depende del nivel de B. En otras palabras, B modifica el efecto de A. Por esta razón también se conoce como modificación del efecto. El concepto de interacción depende de la forma como se mide el efecto, ya sea usando ORs o riesgos relativos. Entonces, por esta razón, siempre debe especificarse con respecto a cuál medida se está examinando la interacción. Pues para ilustrar, suponga que A y B tienen ambos dos niveles, expuestos y no expuestos, o sea que los dos son como dos factores de riesgo. Vamos, el uno es tomar café y el otro es fumar. Bueno, café no, como a mí me gusta tanto el café, lo voy a cambiar. Tomar alcohol y fumar. ¿Listo? Expuestos y no expuestos. Ya le había dicho que cualquier estudio que diga que el café es malo, no es un estudio que yo quiera traer aquí. No me cae bien ese tipo de estudios. Entonces, bueno, para ilustrar, suponga que ahí tienen dos niveles, expuestos y no expuestos, y que se usan riesgos relativos. Entonces, vea, lambda 1, mire qué es lambda 1. Riesgo relativo que compara los sujetos expuestos al factor de riesgo A con los no expuestos al factor de riesgo A, pero para los que estén expuestos al factor de riesgo B. O sea que lambda 1 podría ser los que toman café y no y mueren. Perdón, que estoy diciendo de café no. Los que toman alcohol y no y mueren o les da una enfermedad cardíaca, ¿cierto? En los que fuman. Sí, vuelvo y repito, sería factor de riesgo A sería tomar alcohol, factor de riesgo B sería fumar. Entonces lambda 1 es el riesgo relativo que compara los que toman alcohol y los que no en términos de morir o de tener una enfermedad cardiovascular, pero al mismo tiempo fuman. Mientras que lambda 2 es el riesgo relativo que compara los sujetos expuestos al factor de riesgo A con los no expuestos al factor de riesgo A para los sujetos no expuestos al factor de riesgo B. Entonces sería lambda 2 el riesgo relativo de los que toman alcohol versus los que no toman alcohol en relación a morir o a tener una enfermedad cardíaca, cualquiera de las dos, ¿cierto? Pero para aquellos que no fuman, ¿sí?
Entonces, se dirá que hay interacción si lambda 1 es distinto a lambda 2. Estamos acá, estamos en esta situación, estamos en esta. Digamos, si el otro factor de riesgo tuviera 2 niveles, entonces yo calculo lambda 1, que sería el riesgo para el nivel 1 de la potencial confusora, y lambda 2 para el segundo nivel de la potencial confusora. Si no hay homogeneidad es porque hay interacción. Si no hay homogeneidad, eso es lambda, es porque hay una interacción. Ahora, esa interacción puede ser fuerte, moderada o leve, ¿sí? Entonces, un gráfico siempre va a ser de mucha utilidad para determinar qué tipo de interacción se tiene. Es que la que yo les coloqué y la que uno utiliza pues como ejemplo, siempre es como la más extrema, ¿cierto? Uno dice, pues yo para qué voy a ilustrar con la menos extrema, ¿cierto? La interacción más extrema es esta. Y no hay interacción cuando hay este paralelismo acá. ¿Sí? Pero resulta que no todas las interacciones son así tan radicales como esta. ¿Cierto? Y este paralelismo tampoco es tan paralelo como aparece acá. ¿Sí? Porque es que los datos se expresan y tratan a veces de decir algo, pero lo dicen de manera incompleta. Entonces usted puede tener algo así, ¿cierto? Que es una especie de paralelismo, pero también le apunta a algo de interacción. Entonces yo puedo tener esto así. Entonces mire que a pesar de que no se cruzan, hay una interacción, sobre todo en lo que sea que esté midiendo este nivel de este factor. ¿Sí? Entonces cada una de esas formas, que las vamos a ver pues más completa acá, tiene unos nombres propios. En todo caso, mire que un primer acercamiento es estratifique la información con respecto a los niveles de la potencial confusora y mire esas medidas de riesgo si son o no homogéneas. Entonces, en otras palabras, lambda I es el riesgo relativo que compara exposición A con exposición A en el nivel I del factor de riesgo B. Como A y B tienen dos niveles, expuestos y no expuestos, entonces la interacción se presenta cuando el efecto comparativo de exposición comparado con no exposición para un factor de riesgo es diferente para el subgrupo de quienes están y el subgrupo de quienes no están expuestos al segundo factor de riesgo. Entonces, la interacción se puede presentar de tres formas. Una que se llama unilateralismo, otra que se llama sinergismo y otra que se llama antagonismo. Paralelismo significa no interacción. Entonces mira que hay cuatro conceptos importantes acá. Uno que se llama unilateralismo, o en la clase siguiente lo vemos. Otro que se llama sinergismo y otro que se llama antagonismo. Aquí me adelanto, antagonismo es este. Este es un ejemplo de unilateralismo. ¿Sí? Y quedaría por ejemplificar pues el de sinergismo. Y paralelismo viene a ser este de acá. Entonces, paralelismo implica o quiere decir que no hay interacción. Pero cualquiera de los otros tres, llámese unilateralismo, sinergismo o antagonismo, que son términos que tenemos que definir, tenemos que ilustrar con claridad, son indicios de interacción. Entonces, por eso les decía, la interacción se puede presentar en distintos niveles. Entonces, la forma más fuerte se conoce como antagonismo y la forma menos fuerte se conoce como unilateralismo. Pero en ambos casos estoy en presencia de interacción. Estoy en presencia de no interacción únicamente cuando estoy en presencia de paralelismo. ¿Sí? Entonces, sobre estos conceptos volvemos pues más adelante. Entonces, por ejemplo, en Raffn et al. En el 88, Raffn, Mikkelsen, Allman, Christensen y Groth, en el 98, dice Health Effects Due to Occupational Exposure to Cobalt Blue Dye Among Clay Painters in a Porcelain Factory in Denmark, Scandinavian Journal of Environmental Health. Aquí dice,
efectos en la salud debidos a exposición ocupacional a secado de cobalto azul entre personas que pintan platos en una fábrica de porcelana en Dinamarca. Entonces hay muchos estudios de estos, de los riesgos que implican o que enfrentan los trabajadores de acuerdo a donde estén. Hace unos años pues ya se identificó que personas que trabajan en industrias de asbestos son muy propensas a tener cáncer. Entonces usted ve las tejas de Ternit. Las tejas de Ternit tienen mucho asbesto. Y uno dice, ¿dónde están sacando el asbesto? Pues el asbesto tiene usos, digamos, muy importantes para los bomberos. O sea, los vestidos, los trajes de asbesto protegen contra las quemaduras. Sí, es muy resistente al calor. Pero las empresas que lo hacen a veces son empresas piratas, entonces están moviendo de sede. Están en un tiempo acá y si ve que los van a pillar, se mueven para otro lado y están ahí pues como en constante movimiento. ¿Sí? O los riesgos, digamos, que enfrentan trabajadores de la industria maderera, sobre todo en términos de amputaciones. ¿Sí? En este caso es el hecho de estar expuesto a cobalto azul, que hace que las personas tengan efectos negativos en la salud. ¿Sí? Por allá, hace como los 40, en Nueva York, había una fábrica de relojes y llevaban radio, que es una cuestión radioactiva, y con eso pintaban los relojes antiguos de manera que usted pudiera ver en la oscuridad como la hora. Eso alumbra pues en la oscuridad, digámoslo así. Y los trabajadores, era una fábrica de mujeres, las trabajadoras se ponían a jugar con esa vaina y resultó que casi todas terminaron con cáncer, ¿sí? Esas sustancias radioactivas son muy, muy peligrosas y de alto riesgo para cáncer. Entonces, en este estudio, ¿cierto? En este estudio se reportan pues... ustedes van a encontrar allí un ejemplo de interacción. Yo este artículo lo debo pegar pues en el Classroom, ¿sí? Deme unos 3-4 minutos y termino. Entonces, defina las siguientes cantidades. Mire, R10, riesgo de tener la enfermedad cuando solo se está expuesto al factor de riesgo A. Por eso es este 1. Está expuesto al factor de riesgo A, pero no al factor de riesgo B. El riesgo de tener la enfermedad cuando solo se está expuesto al factor de riesgo B. Entonces este 0 no está expuesto a A, pero sí está expuesto a B. Y R11 es riesgo de tener la enfermedad cuando se está expuesto simultáneamente a B y A. Entonces digamos la persona solo toma alcohol y no fuma. En este caso la persona solo fuma y no toma alcohol. R11 es la persona toma alcohol y fuma. Entonces por eso 1 acá. Y R00 es la persona ni toma alcohol ni fuma, riesgo de tener la enfermedad cuando no está expuesto ni a B ni a. Entonces, en este caso, lambda 1, yo lo puedo escribir como R11 sobre R01. Y lambda 2 igual a R10 sobre R00. Esta igualdad la muestro enseguida, cómo se llega a ella. Porque cuando uno empieza a mirarla desde acá, no se ve como muy claro. Uno dice, ¿cómo así? Es que lambda 1... es un R1 sobre un R2. ¿Sí? Pero aquí me lo está usted presentando en términos de estos riesgos. ¿Sí? Entonces ya vemos cómo. Entonces no hay interacción cuando lambda 1 es igual a lambda 2, la manera en que la hemos definido. ¿Cierto? No hay interacción cuando lambda 1 es igual a lambda 2. Si hay diferencia, entonces hay interacción. Entonces, ¿por qué lambda 1 es R11 sobre R01 y lambda 2 es R10 sobre R00? Entonces, por simplicidad, suponga que B solo tiene 2 niveles. Entonces, los expuestos a B y los no expuestos a B. Mire que estoy desagregando todos los N en estos 2 niveles de esta variable o este otro factor de riesgo B. Entonces, tengo el factor de riesgo A, expuestos y no expuestos, y estatus de la enfermedad, enfermo y enfermo. Lo mismo acá en los no expuestos. Expuestos al factor de riesgo A y no expuestos al factor de riesgo A, y el estatus de la enfermedad, enfermos versus no enfermos.
Entonces tenemos estas dos tablas y con esta calculamos lambda 1, que sería A1 sobre A1 más B1 dividido C1 sobre C1 más D1, que es lo que tenemos acá. ¿Cierto? Lo que tenemos acá. Y lambda 2 es A sub 2 sobre A sub 2 más B sub 2 dividido C sub 2 sobre C sub 2 más D sub 2. Pues todavía no hemos respondido porque son iguales a esta, simplemente tenemos este acá y este acá. Pues observe que lambda 1 es el riesgo relativo que compara los sujetos expuestos al factor de riesgo A con los no expuestos al factor de riesgo A para los sujetos expuestos al factor de riesgo B. ¿Sí? Y lambda 2 es el riesgo relativo que compara los sujetos expuestos al factor de riesgo A con los no expuestos al factor de riesgo A para los sujetos no expuestos al factor de riesgo B. Entonces, R10 es el riesgo de tener la enfermedad cuando solo se está expuesto al factor de riesgo A, que es A2 sobre A2 más B2. R01 en la notación pues que tenemos al inicio de esta clase 11, o sea, usando esta notación acá. Entonces R01 es el riesgo de tener la enfermedad cuando solo está expuesto al factor de riesgo B, que es C1 sobre C1 más D1, no se está expuesto a A. R11, riesgo de tener la enfermedad cuando se está expuesto simultáneamente B y A, es igual a A1 sobre A1 más B1, se está expuesto a A y a B. Y R00, riesgo de tener la enfermedad cuando no se está expuesto ni a A ni a B, es C2 sobre C2 más D2. Entonces, conclusión, lambda 1 es igual a R11 sobre R01 y lambda 2 es R10 sobre R00. Tomando logaritmo a ambos lados de esta igualdad, de esta de acá, de estas igualdades de acá, yo tomo logaritmo acá, haría logaritmo natural de lambda 1 es igual a la diferencia del logaritmo natural de R11 menos el logaritmo de R01. Lo mismo acá, logaritmo de lambda 2 es igual al logaritmo de R10 menos logaritmo de R00. Entonces, la hipótesis de interacción se va a traducir a esta igualdad de acá. ¿Sí? A esta igualdad de acá. Rearreglando términos me queda esta. Esta igualdad se conoce como paralelismo, porque es que mire que decir que lambda 1 es igual a lambda 2 es reconocer que no hay interacción. Entonces es decir que hay paralelismo. Pero recuerden, una cosa es el paralelismo perfecto que se establece en la hipótesis y otra cosa es qué tan cerca estoy yo de ese goal estándar, de ese paralelismo perfecto. ¿Sí? Entonces, ese lambda 1 igual a lambda 2 yo lo puedo traducir a la escala logarítmica por medio de esa igualdad que ustedes ven acá. Esta o esta. Es decir, la diferencia en los logaritmos del riesgo en los dos estratos definidos por la exposición y no exposición AB debe ser igual para que no haya interacción. Entonces esto sugiere que el diagrama de interacción más útil en este caso es aquel en el que el logaritmo del riesgo se grafica en el eje vertical, eje Y, ya que es más fácil interpretar diferencias absolutas que relativas. O sea, ¿qué hicieron acá? Si usted grafica los lambda, mire que están en una escala de razón, en una escala de razón. Usted los lambda lo obtiene como cocientes, pero si usted trabaja con logaritmos, está trabajando en una escala de diferencias. Entonces el paralelismo se puede ver mucho más fácil en la escala logarítmica que en la escala original del riesgo relativo. ¿Sí? Entonces ahí, de hoy por terminada la clase, empezaríamos acá en el slide 6 de la clase 11, la siguiente clase. ¿Cierto? La clase del jueves, yo voy a dejar de presentar acá. Listo. Aquí, entonces, no sé si tengan alguna pregunta o algo. Mire que estamos trabajando en la misma dirección que hemos venido trabajando. O sea, tablas 2x2 que se dejan desagregar en otras tablitas 2x2 de acuerdo a los niveles de otro factor de riesgo o de otra variable, y estamos apuntándole al tema de interacción. Entonces mire que la confusión
se refiere más a si la medida global es distinta o no a la medida ajustada, mientras de que interacción se refiere más, digamos, a que esas medidas dentro de los niveles del otro factor de riesgo son o no son iguales. Pero yo no estoy hablando de que la estoy comparando con el factor de riesgo global. Eso yo no lo estoy haciendo acá. Entonces, otra forma de ver que evaluar confusión es muy distinto de evaluar interacción, a pesar de que son dos cosas que hay que hacer. Son dos cosas que uno debe hacer siempre que hace este tipo de análisis. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta.